el hecho de que haya aumentado tanto la población. Porque si ya había una condición dada de hacinamiento, ¿no es cierto?, y de condiciones inadecuadas para la vida dentro de las cárceles, obviamente el hecho de tener más población hace que sea aún más grave esta situación. Se han construido cárceles con estándares mucho más dignos, ¿no es cierto?, pero han sido insuficientes porque al mismo tiempo se produce este aumento permanente de la población y en consecuencia cada vez las condiciones son más indignas. El porcentaje de población que acoge las cárceles concesionadas es de cerca de un 20% de la población penitenciaria, y por lo tanto tienes a un 80% de estas 51.000 personas viviendo en condiciones infrahumanas, en cárceles centenarias en algunos casos, ¿no es cierto?, en donde realmente lo que uno ve es de películas, o sea, pero de películas de terror. ¿Cómo qué? Lugares en techos de, no sé, pues 2 metros de altura, 5 pisos de cama. De cama. En el COF pasa eso también. Pero en todos lados, en todos lados. O sea, de verdad que son más las cárceles donde ocurre aquello que las que no. Es más fácil encontrar, es más difícil, perdón, encontrar una en la que esa no sea la norma. Montones de presos ahora, de hecho, si no me equivoco, estos 81... bueno, eran 71 las que estaban en el sector donde se originó el incendio, estaban como en 10 metros cuadrados. O sea, es realmente solo aquello, de esencia, insostenible. Yo estuve en una cárcel cerca de Alto Hospicio, que estaba construida originalmente creo que como para 100 internos y tenía algo así como 4 veces aquello, o si es que no más. Y realmente tú notabas una preocupación muy particular de los profesionales que están a cargo, tratando de la pobreza hacer algo más digno, ¿no es cierto? Pero por supuesto que limitados por esas condiciones. O sea, tú, ¿qué puedes hacer en ese espacio? Entonces, en esas condiciones, con gente que no come bien, con gente que está permanentemente en riesgo de incendios y otros eventos como estos, que además se produce un efecto bien paradójico, bien particular, y es que el ambiente que existe de desprecio hacia esa población, de rechazo, de considerarlos la basura de nuestra sociedad, se impregna también de ellos, les alcanza, se contagia, y en consecuencia ellos mismos tienen muchas veces una actitud, un comportamiento de alguien que siente que no tiene derechos, que no tiene garantías, considerando que lo único que ellos han perdido, y lo hemos señalado y lo ha señalado mucha gente en los últimos días, porque había un proceso de sensibilización bastante interesante y llamativo, ¿no es cierto? Ellos lo único que pierden es la libertad. Y por lo tanto, todos estos otros factores son factores que no les corresponden, son condiciones que no debieran ser las que ellos asuman. Y sin embargo se produce un fenómeno de ese tipo. Hay un discurso además completamente esquizofrénico, ¿no es cierto?, pendular, lo llamamos hace unos días, en el sentido de que al mismo tiempo que el discurso uniforme es de pedir la cárcel para todos, de exigir que todos sean condenados, que todos estén tras las rejas, haya también una preocupación por ahora, ¿no es cierto?, esta sensibilidad que se produce de decir, vaya, estas son personas, ¿no es cierto?, y en consecuencia no podemos tratarlas como basura, no podemos tratarlas como aquello que nosotros no queremos ver. El ambiente en general que hay es de invisibilidad, es de negarlos, de guardarlos, de hacerlos desaparecer, inconscientes de que en algún minuto ellos van a tener que volver a la sociedad y que por lo tanto lograr un trabajo con ellos de reinserción, de preocupación, de oportunidad es una inversión. Cada uno de esos sujetos, cada una de esas personas que logramos que se reinserte, que no reincida, ¿no es cierto?, que sea un aporte a la sociedad, es indudablemente un triunfo ciudadano. Y la poca sensibilidad, la poca solidaridad, la poca empatía que existe con sus situaciones, y mira, nadie los está victimizando. Nadie dice que la delincuencia no debe ser perseguida, que los que cometen delitos no deban ser sancionados, pero obviamente no puedes meterlos primero a todos en el mismo saco, ni puedes darles a todas las mismas soluciones. No todos los delitos son iguales, no todas las sanciones pueden ser iguales, no todos tienen que ir a la cárcel. Una justicia eficiente no es una justicia que manda a todos tras las rejas.
Tú recién hablabas de algunos delitos que hoy día ya no son excarcelables. ¿Cuáles son esos? No es que sean propiamente inescarcelables, lo que pasa es que... Pero hay más dureza, hay más dificultad. Se hace mucho más difícil discrecionalidad del juez a la hora de determinar si se dan o no los requisitos para decretar la prisión preventiva. Y son los delitos más graves, los delitos robo con intimidación, homicidio en muchos casos. Y no es que obviamente el principio no sea que esos delitos, precisamente a partir de su gravedad, no supongan que esa persona... en general tengan que estar privada de libertad, pero hay muchas situaciones que en el marco de la investigación aparecen como diferenciadoras y que sin embargo, y que por lo tanto debieran a lo mejor dar lugar a una discusión más intensa respecto de la posibilidad de que la investigación se realice con esa persona en libertad y en donde el juez muchas veces no tiene margen. El factor de la pobreza indica mayor dureza en las penas, ¿o no? Las personas que vienen de lugares de pronto independientes, digo, de si los delitos son mucho más, más complejos o no, digamos. Pero hay ahí una discriminación también. Sí, la pobreza es un factor. Los pobres no son más delincuentes, pero sin embargo los pobres sí son más perseguidos. O sea, el sistema es un sistema selectivo aquí en la Quebrada del Ají, eso sí. En general en todos los países los sistemas persecutorios suelen ser más duros, suelen concentrarse más en el ámbito de la pobreza. Y en la práctica entonces lo que ocurre es que se produce una persecución selectiva y que prioriza esos sectores, barrios o comunas, ¿no es cierto?, sectores que son más complejos, donde la vida es más difícil, donde está lleno de gente con menos oportunidades, con menos educación y que obviamente hacen que sea un ambiente más propicio para situaciones más irregulares y desafortunadamente entonces sí se da la coincidencia de que dentro de las cárceles lo que tú tienes es casi uniformemente gente de escasos recursos, con baja escolaridad, con muy pocas oportunidades, con cero hábitos de trabajo, que finalmente son elementos que son de formación, ¿te fijas? Y entonces donde ellos, a partir del hecho de no tener oportunidades, no han podido desarrollarlo. Pero más allá de la comisión de los delitos, hay igual delito, situación de pobreza y una persona que un profesional. ¿Las penas son iguales o ahí también se carga la mano? Es difícil generalizar, lo que pasa es que como la mayor parte en general es gente de menos oportunidades, sí hay un recargo hacia ellos. Pero además yo diría que en general, no sé si conscientemente la mano es más dura, pero sí podría uno decir al revés, que la mano es más blanda en la gente que tiene más recursos, más oportunidades, entre otras cosas porque puede mostrar con más herramientas, con más elementos que son sujetos respecto de los cuales es importante tener esta mirada de la oportunidad, que debiera ser universal, que debiera ser generalizada, pero que se concentra en gente de más recursos, ¿no es cierto? Mira, es una persona que a lo mejor se equivocó, pero que seguro que si le damos una oportunidad no lo va a volver a realizar. Hay una tendencia a inclinarse un poquito más, a ser más magnánimos respecto de estas personas. ¿Cómo actuó el Ministerio Público en esto? Te lo digo desde la reforma en adelante, porque recuerdo yo reporteaba a tribunales ya en ese tiempo, y a nosotros como periodistas cada vez que hicieron algunas charlas para nosotros, algunos seminarios, ya muy interesante empezar a comprender esto, venía toda una reforma nueva y Santiago era lo último, entonces veíamos que los sistemas habían operando dos sistemas, ¿cierto?, al mismo tiempo en regiones, básicamente. Entonces fue súper interesante cómo se fue implementando. Y a nosotros toda la vida nos vendieron que esto era lo máximo en materias de garantía. Y paulatinamente empezamos a volver un poco lo mismo en términos de lo represivo, de lo punitivo y de la coerción también. O sea, Carabineros, la idea de poder pedirte de nuevo el carnet y eso. El Ministerio Público está siendo muy duro en su materia de persecución. Mira, no es la pregunta, pero es como... Trata de llevar todo lo más que puede con tal de probar algo, trata de siempre pedir prisión preventiva. ¿Cómo ha sido la relación de ustedes con ellos también? A ver, yo creo que hay una presión generalizada. Este ambiente pro persecución hace que haya una exigencia
íntima para las instituciones en términos de mostrar logros, de mostrar eficiencia, que es razonable, obviamente uno espera que se haga un buen uso de los recursos y en consecuencia estemos cumpliendo a cabalidad el rol que nos cabe. Pero hay una presión tan intensa que finalmente se establecen metas que van más allá de a lo mejor del logro institucional y que llevan a resultados no deseados, ¿no es cierto?, como por ejemplo el volver atrás en muchas de las características del sistema antiguo. Este sistema, como mencionaba antes, ¿no es cierto?, catalogado negativamente de garantista cuando es un valor que él tiene, sufre tal presión en esos términos que ha obligado, bueno, o ha forzado a modificaciones que han ido en la línea de facilitar el trabajo de investigación, el trabajo persecutorio de los policías y de los fiscales, en una lógica que pareciera como de que el fin justifica los medios, y es complejo porque se prioriza ese afán de seguridad y de logro en la investigación por sobre el respeto de ciertos derechos y garantías de todos los ciudadanos, no de los delincuentes, de todos. Y eso hace que en lugar de una mayor exigencia en términos de resultados y de eficiencia de estas instituciones, sacándole un poco más el jugo, ¿no es cierto?, a sus funcionalidades y a sus características, es entregarles herramientas que hagan más sencillo su trabajo, pero afectando esos derechos. Sí, nadie dice, o sea, es obvio que lo que uno quiere es que ellos efectivamente sean más eficientes, pero sin arriesgar con ello, sin limitar los derechos y las garantías de todas las personas. Y entonces cuando se les entregan facultades muy intrusivas, ¿no es cierto?, facultades que afectan esos derechos, lo que estamos haciendo es un poco la lógica de que el fin justifica los medios. Vamos a renunciar a nuestros derechos y a nuestras garantías con tal de obtener resultados que puedan entregar una sensación de seguridad que obviamente además está muy mediatizada por esto, es decir, no es la consecuencia directa. Nosotros todos somos un sistema de reacción. Nosotros sí, claro, no tenemos una labor preventiva, ni la Fiscalía, ni quienes intervenimos en el proceso. Nosotros actuamos cuando el delito ya se ha cometido. Es distinta a la labor preventiva y en consecuencia, por supuesto que tiene un efecto la eficiencia, entregar resultados, ver que la justicia funciona, que los culpables son sancionados, tiene un efecto disuasivo. Indudablemente de manera indirecta, pero lo tiene. Pero ese es el único resultado en esa línea. Y en consecuencia no se le puede pedir peras al olmo. La justicia no tiene por qué disminuir la delincuencia, no tiene por qué tener un efecto tan directo, al menos en temas de seguridad. Y en consecuencia allí es el espacio donde debieran con mayor razón respetarse los derechos y las garantías de todos los intervinientes. O sea, de hecho, solo para un comentario, ya nos va quedando un poco más de un minuto, el tema del registro civil, ¿no? El caso de la investigación que ya la Fiscalía sancionó sobre el caso del registro civil, que era un desorden padre primero en términos de carpetas y todo, y por otro las labores intrusivas llevaban mucho más allá de lo jurídicamente permitido. Y afectándonos a todos en definitiva, porque cualquiera podría haber sido interceptado incluso ignorando aquello. Yo estoy ahí. Ah, sí, yo estoy en esas grabaciones. Yo estoy en esas grabaciones hablando con... Bueno, pero por lo menos lo sabes. ¿Cuántos habremos que ni siquiera tuve la suerte de que se la pasaron a un par de abogados y todos se reían y me decían, oye, mira, aquí aparecía hablando con este. O sea, habían varios abogados grabados por completo. Y entre ellos aparecía yo preguntándoles cosas, ¿no? Entonces también fue como súper... ¿Y me irán a poner a mí en el juicio? Porque era una pregunta. O pondrán mi grabación, hablando, además no estaba hablando en términos muy académicos, digamos, estaba con un amigo, nos conocemos hace muchos años, ¿no? Entonces, pero es complejo porque efectivamente hay poca conciencia de lo relevante que es cuidar esos espacios de derechos y de garantías, de que no el binomio o la discusión, la contradicción que se puede producir entre la seguridad y el respeto de ciertos derechos no debe ceder siempre en favor de la seguridad, que es importante en términos ciudadanos, en términos de democracia, de Estado de Derecho, el que esos derechos sean respetados porque son un regalo para todos, en definitiva. Paula, quiero agradecerte nuevamente que hayas venido al Mostrador TV. De seguro algo va a pasar que te vamos a tener que invitar de nuevo. Así que nuevamente muchas gracias. Hemos hablado hoy día con la Defensora Nacional Paula Vial.